Pereira es una ciudad que a lo largo de su historia ha tenido muchas denominaciones. Es conocida como la ciudad sin puertas, la querendona, trasnochadora y morena, la hermosa perla del Otún. Sin duda alguna, todas estas denominaciones han sido importantes y guardan un valor especial para los ciudadanos. Pero hay una denominación que a nuestros días pasa desapercibida. Somos Pereira, la ciudad cívica de Colombia. Ese don de gentes llamado civismo forjó nuestra ciudad desde que la familia Pereira les entregó estas tierras a los campesinos arrieros y cimarrones de antaño, que al recio empuje de los titanes construyeron un pequeño caserío, muy conocido como la ciudad de Pereira. La fundación de la ciudad no fue lo único que nuestros ancestros realizaron llenos de voluntad y movidos por el civismo. Durante la primera mitad del siglo pasado, la urbanidad de Pereira empezó a ser transformada por el fulgor de todos los pereiranos de a pie, convencidos de que todos unidos podrían realizar grandes gestas cívicas y movidos por el talante de grandes personalidades, construyeron la Villa Olímpica, el Aeropuerto Matecaña y el Hospital San Jorge. Y nada más fascinante que escuchar la historia contada por los que vivieron la época dorada del civismo en Pereira, en este caso, mi abuelo. A ver, a mí me tocó la época de Pereira cívica, la que más recuerdo es la de la Villa Olímpica, porque esa fue una marcha de ladrillo impresionante, donde el padre Antonio José Valencia, que era el párroco de la Catedral de Pereira, era el que promovía todo esto, nos movió a todos los pereiranos a la marcha del ladrillo. Ese día fue una fiesta espectacular. Recuerdo lo del Hospital San Jorge, que también fue con la marcha del ladrillo. El aeropuerto fue lo mismo, por eso Pereira ha sido catalogada como una de las ciudades más cívicas del país. Pereira se ha catalogado por eso, ha tenido sus dirigentes cívicos, entre ellos el que más se destacó fue el padre Antonio José Valencia, que era párroco de la Catedral, y ese señor era hincha moribundo del Deportivo Pereira. El civismo marcó para siempre nuestro ADN como pereiranos, pero para nadie es un secreto que ese civismo se ha ido perdiendo entre los jóvenes, y para mi abuelo, la solución está empezando desde la educación. No, pues es que eso tiene que empezar por los colegios, para que los jóvenes de hoy en día retomen esas gestas cívicas. Debe empezar como empezamos nosotros, que desde el colegio los mismos profesores, los mismos rectores de los colegios se encargaban de difundirle a todos los alumnos, y los padres de familia, claro, los papás en esa época eran muy entusiastas para todo eso. Yo creo que eso tiene que fomentarlo desde el colegio. Eso ya hoy en día los colegios son los que tienen que empezar a fomentar el civismo, que los mismos profesores, los mismos rectores de los colegios se encarguen de coger a los niños desde temprana edad y manifestarles el civismo, manifestarles que hay que colaborar cívicamente con los pueblos. En nuestra ciudad siempre se ha hablado de civismo, y como bien lo dijo mi abuelo Edison, el civismo debe retomarse desde la educación, y en la Universidad Tecnológica de Pereira también se ha hablado mucho sobre las gestas cívicas. El tema del civismo yo creo que es algo que se ha perdido desde el concepto y desde la práctica, porque o sea, si a muchos jóvenes les preguntan qué es civismo, lo pueden confundir con ser alguien culturalmente letrado, o con ser alguien cívico. Y de pronto se deja de lado lo que fue el civismo para los pereiranos, con el tema de los convites, con el tema de las personas que llegaban y aportaban un dinero o aportaban un terreno para empezar esa construcción de ciudad y de identidad de los pereiranos. Las propuestas para retomar ese civismo que se ha perdido en nuestra ciudad nunca se hacen esperar. Mi abuelo Edison habla desde la educación. Veamos qué nos propone Johnny. Bueno, yo de pronto desde el tema de la institucionalidad no lo vería tan errado, pero si la pregunta es hacia el otro punto, yo creo que es complicado. Es complicado por muchas cosas, por el tema de globalización, por el tema de la apertura de mundo, de la apertura de mente. Y es que Pereira es una ciudad muy pequeña y se le queda muy pequeña a muchas personas, a muchos profesionales. Tanto así que los mismos profesionales que están egresando de acá se van para otros países.
de pronto o sea, tratando de convertir ese civismo que se tenía antes con el tema del dinero, de la postura de tierras, se podría tomar más que desde la práctica de los saberes, que los médicos que ejercen, que se gradúan de acá no se vayan para otros países, que los ingenieros, que los comunicadores, que tanta gama de conocimientos se venga y se profundice acá mismo en la ciudad y no tengamos que adolecer de médicos, que el país en estos momentos está en un déficit de médicos impresionante. Sí. Entonces desde ahí se generaría una parte cívica o un civismo profesional. Mi su juvenil pasado es momia de biblioteca, porque apenas se simiente de yunque, rosa y hoguera, Pereira la querendona. Qué importante fue el movimiento cívico pereirano para la formación de nuestros espacios urbanos y culturales. Pero como hemos dicho a lo largo del video, el civismo se ha perdido desde su práctica y desde su definición. Por lo tanto, es meritorio analizarlo de una forma más profunda, a través de las opiniones y argumentos de Guillermo Aníbal Garner Tobón y Rafael Mario Urrea, importantes académico y abogado de la ciudad. Bueno, hablando de el civismo, esa es una palabra que se presta en realidad a confusiones, ¿verdad? Porque se puede entender como la especie de adscripción a unas determinadas maneras de ser que se han cultivado en una determinada ciudad, y bueno, quienes se comportan de acuerdo a ello se les puede decir que tienen unas virtudes cívicas y que son unos ciudadanos ejemplares. Pero bueno, no vamos a entrar con una determinada definición, sino a pensar en Pereira y cuál es la actitud en realidad de las personas o de las diferentes colectividades, porque hay que hablarlo así, no se trata de una colectividad sino de diferentes colectividades. ¿Cuál es la actitud de ellos frente al desarrollo de la ciudad, frente a lo que son las expectativas que se pueden tener hacia el futuro, de las formas concretas que se pueden en realidad fomentar o construir o renovar en lo que se llaman las relaciones interpersonales, de los buenos modales, de la amabilidad, de la honradez, del juego limpio, etc. Uno podría decir que todos esos elementos integrarían pues formas de cohesión social importantes que no dudaría en llamarlas cívicas. El civismo tradicionalmente se conoce como el respeto a las instituciones, pero en la medida que el hombre evoluciona en su comportamiento social, las palabras también se acomodan a ciertas situaciones. El civismo pasó a denominar lo que se conoce como la ayuda conjunta de algunas personas, grupos pequeños o grandes, que intentan construir algo en favor de la comunidad. Pero ya aterrizando pues en Pereira, uno tendría que pensar de que Pereira ha pasado por diferentes fases en su proceso histórico. No es lo mismo la Pereira como una ciudad muy importante del viejo departamento de Caldas, donde campeaba dentro de los diferentes círculos sociales, etcétera, la idea de que Pereira hacía parte también de esa cultura grecocaldense. Permitió que los habitantes de esta región desarrollaran un gran sentido de pertenencia, lo que contribuyó en su época a conformar la idea conjunta de la necesidad de hacer de esta región un sector de prosperidad, de progreso y un elemento que permitiera identificar índices de desarrollo a nivel nacional. Por ejemplo, casos concretos, Cuba, que fue en una época
propiamente una iniciativa allí de provivienda y de muchos vecinos que generaron allí pues esa iniciativa, se va convirtiendo en una ciudadela a como es en la actualidad, una ciudadela total con su propio carácter. Yo me atrevería a decir que si uno está en el centro de Cuba no es lo mismo que estar en el Parque de Bolívar de Pereira o en el Parque de la Libertad. El desarrollo económico de esta región nos ha confirmado que las condiciones económicas determinan el comportamiento social de los diferentes habitantes, no solamente de las poblaciones, sino a título particular, que también lo podemos identificar con cualquiera de los elementos de manifestación social de esta municipalidad. De manera que uno podría decir que Pereira, en relación con lo que es las actitudes cívicas, podría haber tenido una especie de civismo fácilmente identificable hasta el momento de la constitución misma del departamento. Y vuelvo y repito, no por el hecho de haberse constituido el departamento, sino por la confluencia de fenómenos migratorios, de fenómenos económicos como la emergencia del narcotráfico, etcétera, que ya van generando otras cosas, y ese civismo tradicional que por ejemplo corporizaban personajes como el Padre Valencia, ¿ya? y efemérides o hechos tan importantes como fueron pues la Villa Olímpica, la construcción del aeropuerto y tantas otras cosas. Ya eso pensarlo después de los años, digamos los 70, es muy difícil. Para concluir, podemos decir que nuestra ciudad era cívica. Las denominaciones actuales le han ganado la batalla a la ciudad cívica de Colombia. Para rememorar ese civismo y para construir la ciudad a partir de él, debemos hablar con los mayores, irnos hasta donde los abuelos y conversar con ellos acerca de ese civismo que tanto los movió. Hoy en día, nuestra comunidad lo ha olvidado. Hoy en día, el civismo queda en las manos de los jóvenes que escuchan las historias de sus mayores y de sus abuelos. Es importante que esa común unidad vuelva a aparecer en el pueblo pereirano, en donde en una nueva marcha de ladrillo construyamos sueños, construyamos paz, construyamos respeto, construyamos cultura. Volvamos a Pereira, la ciudad cívica de Colombia. Es el reto de los jóvenes del mañana.